No, gracias por la invitación. Entonces, bueno, la presentación nació un poco por un paciente que tuvimos en las vacaciones, como por estas mismas preguntas, porque lo que uno tiene interiorizado que uno tiene que evitar a toda costa intubar al paciente con fibrosis pulmonar y, y bueno, y los pacientes con enfermedad pulmonar difusa. Pero aún así llegan y me tocó ver a uno de esos pacientes y que fue mucha discusión de que hubo harta discusión sobre si conectarlo a ECMO o no, porque era un paciente que era externo, no estaba enlistado previamente, pero era un paciente joven. Entonces nacieron varias preguntas y varios cuestionamientos. En base a eso fue que quise hacer esta presentación y hacerla en base a preguntas. Decidí hacerlo en esa parte, tratando de ver qué es la evidencia que tenemos y que bueno, ahí van a ver de que mucha evidencia no es tan nueva porque hay muchas cosas que se han dejado de hacer. Entonces, como medida de introducción, la enfermedad pulmonar difusa es un grupo heterogéneo de enfermedades. Eso yo creo que es súper importante recalcar, que se caracterizan por el daño alveolar, la inflamación y la fibrosis en distintos grados. En general, el pronóstico es malo. Tenemos como ejemplo categórico la fibrosis pulmonar idiopática, que no es igual a todas las enfermedades pulmonares difusas, donde la FPI tiene un promedio de alrededor de 3,8 años de vida luego del diagnóstico, ¿ya? En un año, alrededor de 10 pacientes, el 10% de los pacientes con FPI o fibrosis pulmonar progresiva, que es otra entidad que se ha definido recientemente para poder categorizar todas estas patologías no FPI, pero que tienen un comportamiento progresivo de su fibrosis, alrededor del 10% presentan una exacerbación que requiere algún manejo en UPC, en alguna unidad de paciente crítica. Entonces, en base a esto, algunas de las preguntas que quise plantear fue, uno, ¿hay algún beneficio en ventilar a estos pacientes? Dos, ¿cuáles son los principales factores pronósticos del outcome que vamos a tener en la ventilación de nuestros pacientes? Y bueno, si es que llegamos al punto de ventilarlo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál va a ser la mejor estrategia? Entonces, vamos a partir por la primera pregunta y con la enfermedad que antiguamente más teníamos estudiada, que era la FPI. Este es un estudio antiguo que se recolectaron pacientes del 90 al 99. Claramente las estrategias ventilatorias que teníamos en esa época son distintas a las actuales, pero lo que se vio es que eran pacientes con un diagnóstico previo de fibrosis pulmonar idiopática, que se descartó tener alguna causa secundaria y que por X razones llegaron a requerir ventilación mecánica invasiva. Eh, entonces tenemos que lo que ellos vieron, tenemos 53 pacientes, de los cuales buena parte eran hombres. Como sabemos de la fibrosis pulmonar idiopática, se correlaciona con la prevalencia, y que tenían en tiempo de enfermedad, tenían ya por lo menos, estaban cursando ya su segundo año, llegando al tercer año de enfermedad. Eh, y en relación a la terapia inmunosupresora, prácticamente el 100% tenía terapia inmunosupresora. Era un tiempo que se le estaba dando corticoides a la fibrosis pulmonar idiopática. La función pulmonar de estos pacientes tenían una capacidad pulmonar total de 48% y tenían un DLCO corregido de un 30%. O sea, ya tenemos pacientes que por lo menos por DLCO nos da una enfermedad grave. Y lo que ellos vieron, que en estos pacientes ventilados, tenemos este gráfico a la izquierda donde tenemos la supervivencia en porcentaje versus los días de ventilación mecánica en una curva de supervivencia de Kaplan-Meier. Entonces vemos cómo ya al quinto día, sexto día de ventilación, ya habíamos caído bajo el 50% de sobrevida de estos pacientes. Y raya para la suma hubo solo un paciente que sobrevivió, que es un paciente que finalmente se trasplantó en el proceso, pero todos los otros pacientes fallecieron, ¿ya? En relación a la pregunta si es que los pacientes que tenían mejor función pulmonar andaban mejor, lo que ellos vieron es que no, que por lo menos la capacidad pulmonar total no se correlacionaba con un mejor resultado de la ventilación mecánica en estos pacientes. Y ahora vemos, bueno, y tuvimos algún impacto, tuvimos algún índice de que mejoraron en algo. Los primeros días de ventilación se vio en algún grado de mejoría de la PAFI, pero que finalmente no significó ningún resultado positivo para nuestros pacientes, terminaron falleciendo igual. La CO2, muy parecido, tuvimos un alza y finalmente se mantuvo en rangos similares, pero no tuvimos ningún resultado significativo en relación a la CO2. Entonces, para cerrar de este paper, la oxigenación tendió a mejorar luego de la ventilación mecánica, pero esto fue transitorio para luego tener un resultado similar en todos los pacientes. Ahora otro estudio un poco más moderno, cuando ya fueron cambiando las estrategias ventilatorias,
tratando de hacer ventilaciones cada vez más protectoras. Entonces veamos si es que, y también cambiando el manejo de la FPI, porque hoy en día sabemos que no hay que inmunosuprimir a estos pacientes. Entonces tenemos este estudio que se realizó en Roma entre el año 2000 y el 2007, y tenemos un paciente diagnosticado por FPI según los criterios de RS-ATS, y pusieron un grupo A, que el grupo A recibió ventilación mecánica invasiva, y un grupo B que se mantuvo solo con ventilación mecánica no invasiva. Las características de nuestro grupo, tenemos que la edad de los pacientes que fueron a ventilación mecánica era mayor que la de los pacientes que fueron a ventilación mecánica no invasiva, y la gravedad de estos pacientes también era mayor, los que iban a ventilación mecánica invasiva. El resto no tuvieron diferencias significativas. Y lo que vieron, acá el gráfico en negro es el paciente en ventilación mecánica no invasiva, y el plomo es el paciente en ventilación mecánica invasiva. Entonces, fueron calculando los distintos parámetros a la admisión, al tiempo cero que se conecta a dispositivo, luego el tiempo 1, el tiempo 2 que fue durante la evolución cuando ya estaban con el dispositivo, y luego al alto. Y lo que nosotros vemos es que la frecuencia respiratoria cuando se conectaron los pacientes era muy similar. De ahí la frecuencia respiratoria del grupo de ventilación mecánica se deja de considerar porque al final es la frecuencia respiratoria programada por nosotros. En relación a la oxigenación, a la PAFI, este fue el único punto donde se vio alguna diferencia significativa con la ventilación mecánica. Se vio que el paciente, cuando lo conectaban a ventilación mecánica, tenía una mejoría significativa en comparación a el paciente con ventilación mecánica no invasiva. El resto de los parámetros, la CO2 no tuvo diferencias y el pH tampoco. Ahora veamos si es que esto se tradujo, esta mejoría en la oxigenación se tradujo en un cambio en la sobrevida. Y la verdad es que vemos que no, ¿ya? Vemos que los pacientes que están en la línea punteada son los que están en ventilación mecánica invasiva, y los en línea continua en ventilación mecánica no invasiva. Y ningún paciente de los que estuvo en ventilación mecánica sobrevivió a la hospitalización. Sí tuvieron alrededor de un 30% que recibió ventilación mecánica no invasiva, que sí se pudo ir de alta, pero yo creo que esto va relacionado a que eran pacientes menos graves también, ¿ya? Entonces, no necesariamente significa de que sea mejor la ventilación mecánica no invasiva, sino que tal vez no estamos con algún beneficio nomás de la ventilación mecánica. Entonces, con lo que tenemos, por lo menos en la FPI, da la impresión de que la ventilación mecánica no es beneficiosa, ¿ya? Pero ¿qué ocurre en otras etiologías? Porque la enfermedad pulmonar es más que solo FPI. Este es un estudio, ojo, de exacerbación, no es un estudio de ventilación mecánica. Pero lo que quiero recalcar con esto es que este es un estudio que involucró distintos tipos de pacientes y los separaron, perdón, los separamos, no sé si se ve mi puntero, pero este primer grupo son pacientes con una enfermedad pulmonar idiopática, y el segundo grupo es cuando identificamos la causa y tenía una colagenopatía, ¿ya? De este grupo vemos que los pacientes que tenían una fibrosis pulmonar idiopática tenían un patrón de UIP, una histología que era sugerente de UIP en 5 de ellos, en 8 no determinada, y una gran masa de pacientes no tenían una fibrosis pulmonar idiopática y tenían un patrón no UIP al escáner. Entonces ya estamos frente a otro tipo de pacientes. Y cuando lo comparamos con las colagenopatías, la mayoría de ellas era asociada a R, dermatomiositis o esclerodermia. Entonces, cuando vemos la supervivencia durante la explicación de esta exacerbación, que recalco, esto no es de ventilación mecánica, esto es exacerbación. Cuando vemos la supervivencia, vemos que la curva que cambia es la curva en relación a los pacientes que tenían una colagenopatía identificada. Mirando ya la supervivencia con el paso del tiempo más extendida, vemos que tenemos el grupo con colagenopatía y que no era fibrosis pulmonar idiopática, y vemos que se escapa de las curvas de supervivencia que tenía el paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, en relación a la exacerbación, vemos que tenemos entidades que son similares, pero en términos de supervivencia son distintas. Entonces, tal vez podemos andar mejor. Eh, Esto sigue siendo el mismo estudio, y mirando un poco las características de nuestros pacientes, vemos que el factor pronóstico importante que tenían, que les dio en la primera, fue tener fibrosis pulmonar idiopática. Todo lo otro no es significativo, pero tener fibrosis pulmonar idiopática te daba un riesgo cerca de 3 veces más de morir durante el tiempo de estudio, versus y que tener mejor PAFI era un factor protector. Pero luego, cuando hacían un análisis multivariado, la PAFI no era un factor protector de por sí, y la fibrosis pulmonar idiopática
era el único factor correspondiente que te da el riesgo evidente. Entonces, no podemos englobar los mismos resultados de la fibrosis pulmonar idiopática al resto de las EPD, ¿ya? Entonces, podemos mantener lo que decíamos, que la ventilación mecánica no es beneficiosa en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Pero ahora, la pregunta sería, pero entonces, ¿el resto de los pacientes se beneficiará o no? Y ahí es donde viene este estudio, que es un estudio que apareció en el CHEST, si no me equivoco, el año 2020, que es un estudio retrospectivo que agarró 162 pacientes con un diagnóstico de enfermedad pulmonar difusa. Se excluyeron todos los pacientes que se trasplantaron y los que ingresaron por otra causa que no sea insuficiencia respiratoria, y trataron de crear un modelo predictor que se compara con la mortalidad un año para cada categoría. Entonces, lo que nosotros vemos de las características de los pacientes de la etiología, un 11% tenía fibrosis pulmonar idiopática, un 18% tenía una EPD relacionada a enfermedades del tejido conectivo, siendo predominantemente esclerosis sistémica la que más tenía, un 28%, 36 pacientes tenían otra enfermedad intersticial que no era FPI, que no estaba asociada al tejido conectivo, pero sí lograban darle algún diagnóstico, y un 40% tenía una enfermedad pulmonar no clasificada, ¿ya? Y lo que vieron es que los pacientes, esta es la tabla que tenemos con las características basales, tenemos fibrosis pulmonar hepática, corticoides y otras, y las no clasificables, como les decía. Como a comentar, un 36% de los pacientes no recibió ventilación mecánica, entonces tenemos que la mayoría de los pacientes sí la recibió, ¿ya? Y vemos que la necesidad de oxígeno suplementario era mayor en los pacientes que tenían fibrosis pulmonar hepática que el resto. La necesidad de alguna medida invasiva, de un dispositivo invasivo a las primeras 24 horas, fue mayor en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, del grupo de colagenopatías era un 50%, y que cuando comparamos la estadía en la UCI versus la estadía de la hospitalización, vemos nuevamente que los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática es prácticamente la misma, y eso es porque los pacientes fallecieron durante la hospitalización. O sea, ya con un estudio muchos años después de los otros que vimos, se mantienen los mismos resultados de que en verdad estos pacientes no se benefician de conectarlos a ventilación mecánica. Pero ¿qué pasa con el resto? Entonces vemos que de la hospitalización intrahospitalaria, de los pacientes que recibieron ventilación mecánica y tenían colagenopatía, la mortalidad fue un 39%. Entonces acá ya empezamos a ver luces de que tenemos un 60% de pacientes que estuvo en ventilación y logró darse de alta, ¿ya? Cuando vemos la mortalidad del año, porque bueno, muchos pacientes se van de alta y fallecen en el corto plazo, cuando vemos la mortalidad al año, los pacientes con enfermedades del tejido conectivo, un 50% seguía vivo luego de un año de seguimiento. O sea, bueno, tal vez tenemos un grupo de pacientes con enfermedad pulmonar difusa que sí se benefician de estar conectados a ventilación y darle soporte ventilatorio avanzado. Y lo mismo se correlaciona en estas curvas de sobriedad Kaplan-Meier, que es lo mismo que les estaba contando antes, pero graficado. Entonces vemos la gran diferencia de las enfermedades del tejido conectivo versus las otras enfermedades pulmonares difusas, que todas siguen un patrón muy similar, excepto las asociadas a colagenopatía. Ahora ellos se preguntan entonces, ¿cómo podemos determinar la probabilidad de mortalidad intrahospitalaria y al año? Y ellos crearon este score en base a la recopilación de datos que ellos hicieron. Y vemos que un paciente con bajo riesgo tiene un 33%, un paciente de moderado riesgo 65% y alto riesgo 96% de fallecer en la hospitalización. Y la mortalidad al año es de un 57% en el de bajo riesgo, 81% en el moderado y alto 96%. Entonces, si nosotros, por ejemplo, volviendo a la fibrosis pulmonar idiopática, si tenemos un paciente de sexo hombre, que es lo más común en los pacientes con FPI, que tiene la fibrosis pulmonar, que tiene algún grado de limitación para su ambulación en el día a día, y que si llegó a la UCI es porque tiene algún grado de gravedad, este es un score, este es el SAPS-2. Eso por sí solo nos está dando un puntaje de 7 puntos. Entonces, eso por sí solo está quedando ya en riesgo moderado, ¿ya? Entonces, hay que entender que nuevamente ese paciente no hay que ventilarlo, ¿ya? O ser súper criterioso y tener claro qué paciente se podría ver caso a caso, pero en general no hay que ventilarlo con fibrosis pulmonar idiopática. Distinta en la película, si tenemos una paciente mujer que tiene una EPD asociada a una enfermedad del tejido conectivo,
que tiene un sobrepeso y le da un punto, y que hace su vida normal previamente, ese paciente tal vez sí se podría beneficiar, ya que estamos hablando de una mortalidad al año cercana a un 50%. Entonces tenemos un 50% que sí se podría beneficiar. Entonces, conclusiones: fibrosis pulmonar idiopática, hombre, mayor IMC, disminución de la deambulación y ventilación mecánica se asociaron a los peores resultados. Entonces, siguiente. Sabemos que hay que evitar, entonces con lo anterior sabemos que hay que evitarlo a todo costo. Si es que ventilamos a alguien, sabemos qué grupo tal vez se podría beneficiar. Y si es que llegamos a hacerlo, la pregunta ahora, ¿cuál es la mejor estrategia? ¿Cómo se comporta el pulmón de nuestro paciente? Entonces, es difícil lograr una ventilación protectora en un paciente que tiene una EPD fibrótica, pero tiene que ser el pilar en un distrés respiratorio agudo, como sabemos. Entonces, el problema que tenemos es que los pacientes con EPD fibrótica tienen un alto riesgo de daño pulmonar secundario a la ventilación mecánica, que es lo que vemos que muchos pacientes cursan con barotrauma en la UCI. Y por esto mismo que no hay estrategias estandarizadas para este tipo de pacientes. Pero pensando un poco en la fisiopatología, lo que tenemos en esta enfermedad fibrótica es que tenemos un desbalance de la secreción y la degradación de las proteínas, lo que va a aumentar el depósito de colágeno y va a terminar teniendo zonas con menor distensibilidad. Estas van a ser las zonas enfermas. Si todo el pulmón fuera homogéneo, esto sería un poco más fácil, pero sabemos que la enfermedad no es homogénea. Vamos a tener zonas que están enfermas y vamos a tener zonas que van a estar sanas. Entonces, como vemos en este corte histológico, tenemos focos de fibroblastos en distintas zonas del pulmón y tenemos otras zonas que no tienen estos focos de fibroblastos y que están zonas menos comprometidas de la enfermedad. Entonces son zonas que consideramos que están sanas versus otras zonas que consideramos que están enfermas. Y esto lo que hace es tener un pulmón con distintos umbrales de distensión en nuestro paciente. Que si normalmente consideramos utilizar el raving pressure como un símil de presión transpulmonar, lo que vamos a tener es que la presión transpulmonar en este caso nos podríamos tener una presión transpulmonar normal, pero vamos a tener distintas zonas del pulmón que vamos a tener pérdida de la distensibilidad del pulmón, y en esas zonas, si fuéramos capaces de medir la presión ahí, no va a tener una ventilación protectora. Entonces tal vez ventilar solo considerando el driving pressure no es una herramienta que podamos extrapolar a todos nuestros pacientes con una enfermedad fibrótica pulmonar. Siguiendo el ejemplo, cuando tenemos estas pelotas como de gel, donde uno las aprieta y se salen por los lados del gel y tenemos una parte más rígida, este sería como un ejemplo muy similar a lo que ocurriría con un pulmón de estos pacientes. Donde tenemos las zonas fibróticas, son estas zonas rígidas, y el gel sería el pulmón sano. Entonces nosotros ejercemos presión positiva en nuestra ventilación y tenemos zonas que van a empezar a sobredistenderse. Cuando lo podemos graficar haciendo un gráfico de estrés contra el strain de la ventilación que estamos generando, vemos que los pacientes que tenemos que son sanos, que es la curva negra, y los pacientes que tienen distrés respiratorio, la curva morada, a medida que va aumentando el volumen que estamos aplicando, tenemos una curva prácticamente lineal en relación al estrés y se separan ya en niveles de strain mayor a 1. Pero cuando lo vemos en niveles más bajos, o sea, los pacientes con una EPD fibrótica, vemos que empezamos a colapsar y empezamos a generar mayor estrés en estas zonas sanas a niveles menores de volumen. Entonces, con niveles mayores de volumen corriente, los pacientes empiezan a generar barotrauma, ¿ya? Que es lo que nosotros vemos en los pacientes que se ventilan. Entonces, al final, ¿qué proponen en esta revisión? Es ventilar, bueno, sigamos con el peso ideal, ya con la ventilación según peso ideal, que sería 6 ml por kilo. Eh, Considerar si está elevado el driving pressure, sí o sí que esté en un rango protector, pero no tiene que ser lo único. Y ellos postulan a una estrategia de pulmón en reposo. ¿Qué significa eso? Ventilar con un PIB de 4 a 6, lo suficiente para mantener una PaO2 entre 50 y 60, asociado a los requerimientos de oxígeno que tengamos. Eh, y no ventilar necesariamente con una estrategia de pulmón abierto. ¿A qué me refiero con eso? Cuando hablamos de estrategia de pulmón abierto, pulmón en reposo, la estrategia de pulmón abierto es una estrategia que busca que la presión transpulmonar al final de la expiración sea positiva, o por lo menos que no esté negativa, ¿ya? Esa es la open line approach. Cuando tenemos una estrategia de pulmón en reposo, es una estrategia que no buscamos tener presiones transpulmonares al final de la expiración positivas, sino que, bueno,
asumimos que vamos a tener presiones negativas, pero buscamos tener lo suficiente para que el pulmón descanse y se recupere, ¿ya? Y lo que ellos muestran son estos tres pacientes que compararon la estrategia en el mismo paciente de pulmón en reposo y pulmón abierto, y eran pacientes con una neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, fibrosis pulmonar idiopática y neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Y vemos las estrategias. Entonces, este paciente tenía PIB de 4, aquí teníamos un PIB de 12, un driving pressure que estaba elevado en ambos, pero eran niveles similares. Y lo que yo les decía de estas presiones transpulmonares al final de expiración, que estaban negativas en el pulmón en reposo y positivas o la estrategia de pulmón abierto. Y esto lo tenemos a costa de tener una elastancia significativamente aumentada en comparación a la estrategia en reposo, que lo vemos ahí, y sin tener grandes impactos sobre la oxigenación de nuestro paciente. Este resultado del paciente 1, para no repasar cada uno, es muy similar en el paciente 2 y muy similar en el paciente 3, tal vez variando un poco el driving pressure de cada uno. Y ahora cuando lo vemos, ¿qué es lo que está pasando en nuestro paciente? Lo que ellos hicieron fue tomarle un escáner a nuestro paciente con la estrategia en pulmón en reposo y repetir el escáner luego con una estrategia de pulmón abierto y ver los cambios que tenemos. Las zonas moradas, este claramente es un paciente que tiene una EPD fibrótica, y las zonas moradas son las zonas que tenemos de colapso, ¿ya? Que claramente tenemos mayor colapso pulmonar en la estrategia de pulmón en reposo. Y a pesar de tener un PIB bajo, PIB de 4, con unas presiones transpulmonares negativas al final de la aspiración, como vemos acá, tenemos zonas de sobredistensión que son las zonas rojas, pero son mínimas, ¿ya? Luego, cuando vemos la estrategia de pulmón abierto, esta estrategia claramente disminuye las zonas de colapso. Esto es algo totalmente subjetivo, pero bajo mi opinión no de una manera muy significativa, pero a costa de tener zonas de sobredistensión más importantes que las del pulmón en reposo, ¿ya? Entonces lo que ellos proponen es que en estos pacientes sí o sí, considerando la heterogeneidad de nuestro pulmón, considerando que tal vez el driving pressure no es la mejor medida para asegurarnos que estamos con una ventilación protectora, debiéramos en todos estos pacientes hacer una estrategia de pulmón en reposo mientras la oxigenación lo permita. Entonces, eso de lo de ventilación mecánica. Ahora, la pregunta que viene es una pregunta extra porque ocurre harto, yo creo, y ocurrió en este paciente que la pregunta era, bueno, es un paciente de 52 años que no está enlistado, que viene de otro centro, pero lo trasladaron acá con planes de enlistarse y trasplantarlo. Esa es la verdad, lo trasladaron del norte con ese plan. Entonces, bueno, el ECMO será una opción como una alternativa puente para el trasplante de estos pacientes. Y quise poner esta revisión, que es la más grande que encontré, que es una revisión que tiene varios pacientes. Son 121 pacientes que todos se conectaron a ECMO, que se abarcó en Estados Unidos desde el 2009 al 2018 y se terminó publicando ya el 2019. Y lo que nosotros vemos que tenemos, estas son las características de nuestros pacientes, tenemos el grupo que se alcanzó a trasplantar y el grupo que no se alcanzó a trasplantar. Y cuando vemos los puntos que tenían diferencias significativas, vemos la edad. Eran pacientes más jóvenes, entendiendo que el promedio de los que se alcanzaron a trasplantar tenían 41 años versus 49, y que abarcaba hasta el que tenía mayor edad, considerando la desviación estándar, tenía 55 años. Entonces acá ya tenemos una cápita, porque muchos pacientes que nosotros vemos ya llegan sobre 50 años con plan de trasplante. Otra diferencia son las etiologías, ¿ya? Perdón, acá no pusieron las diferencias, pero sí tenemos las distintas etiologías a recalcar, que va desde enfermedad pulmonar difusa a otras etiologías. No es solo enfermedad pulmonar difusa lo que involucraba este estudio. Y lo otro era el SAPS de ingreso de los que se alcanzaron a trasplantar era menor que el SAPS de los que no se alcanzaron a trasplantar. No lo recalqué con colores, pero quería también poner acá el Lung Allocation Score, que si lo comparamos no era una diferencia significativa en relación de los que se alcanzaron a trasplantar con los que no. Entonces, esta diferencia de que si el paciente se trasplantó o no, no se lo podemos adjudicar al score de priorización, ¿ya? Y tampoco se lo podríamos adjudicar a la presión de arteria pulmonar. Ahora, lo que vemos de las características de este centro, que es un centro que se dedica a trasplante, vemos que la duración de los días, desde que ingresaron al hospital y se conectaron a ventilación mecánica,
está rondando alrededor de los 9 días, ¿ya? Y desde que ingresaron y se conectaron a ECMO fueron 10 días. O sea, el paciente prácticamente se ventila o en su totalidad se ventilan para conectarse a ECMO. Es el mismo proceso. No es que el paciente lo ventilamos y en el proceso decidimos conectarlo a ECMO. Son dos procesos distintos y es importante, yo creo, hacer la aseveración de este estudio. Lo mismo que les decía, cero, lo mismo que les comentaba en relación a los pacientes que pasan de un tiempo en ventilación mecánica y se conectan a ECMO, después de un tiempo es cero. Todos los pacientes se conectaron a ECMO casi prácticamente a la vez que a la ventilación mecánica. Y lo otro importante es que la duración que ellos tuvieron del ECMO fue de 12 días, ¿ya? O sea, el paciente lo conectaron y en 2 semanas estaba trasplantado, ¿ya? Y los que no se alcanzaron a trasplantar tuvieron una duración promedio de 15 días y el que más tuvo fue 29 días, ¿ya? Que ahí yo creo que también tenemos otro choque con nuestra realidad. Y lo otro que choca con nuestra realidad es el porcentaje de pacientes que no estaba planificado, no estaba planificada la intubación mientras estaban en el. O sea, son pacientes que estamos haciendo todo esto como medidas de salvataje. En realidad, estos pacientes andaban mal. Ya la mayoría de estos pacientes, un porcentaje importante de estos pacientes, de los 19, 15 no se alcanzaron a trasplantar y solo 4 se alcanzaron a trasplantar. Entonces, esta como ventilación y esta conexión a ECMO como medida de salvataje, muchas veces no es, o vemos que los resultados no son los mejores. Y lo otro clave es que el paciente cuando esté conectado a ECMO pueda deambular, en el fondo que esté despierto, pueda caminar y se pueda rehabilitar. Eso fue clave en los pacientes que se lograron trasplantar. También tuvieron diferencias significativas en ese punto. Entonces, cuando vemos los predictores, vemos cuáles fueron malos predictores, o sea, que eran predictores para que anduviéramos mal, tener un SAPS elevado al ingreso, que no haya sido una intubación planificada, haber requerido terapia de reemplazo renal durante la hospitalización y haber tenido algún accidente cerebrovascular también como complicación de la. Y factores que fueron positivos fue el paciente que lograron extubar estando en ECMO y que lograron rehabilitar y que lograra caminar. Esto, si se fijan, tiene un peso súper importante. Tiene un odds ratio de 5 y en la deambulación tiene un odds ratio de 7. O sea, son súper buenos y son valores súper altos. Esto lo quise dejar al final. Estos son los criterios de inclusión del paciente, de los pacientes de este estudio, pero lo quise dejar al final porque, bueno, ya vimos todos los contrastes con nuestra realidad. Y lo otro, que todos estos pacientes que los conectaban eran pacientes, uno, que ya estaban enlistados. O sea, el paciente que no estaba enlistado no se conectaba a él. Dos, eran pacientes que tenían un estado neurológico totalmente indemne. Tres, eran pacientes que tenían una ausencia de bacteremia. Cuatro, tenían ausencia de otra falla orgánica, eran fallas ventilatorias puras. Y cinco, tenían un potencial de poder participar en la rehabilitación pretrasplante estando en ECMO. Entonces, hay que entender de que eran pacientes seleccionados los que conectaban y que muchas veces no es la realidad de los pacientes que nos toca ver, o por lo menos en el paciente que me tocó ver cuando estuve en mi rotación, se alejaba totalmente de la realidad de lo que muestra este estudio y cuando vemos los pronósticos o las probabilidades de que hubieran dado mal ese paciente en ECMO, tenía todos los criterios para que no hubieran dado bien y que solamente hubiera sido mayor carga y hubiera sido más perjuicio para nuestro paciente. En suma, los flujos de trabajo que se proponen hoy en día, eh, primero nos llega la exacerbación del paciente con EPD a la UCI, inmediatamente pensar en que se tiene que involucrar a cuidados paliativos en la situación, del minuto uno, no hacerlos participar al final de la ecuación. Los ponen en cánula nasal de alto flujo y luego hacen el flujograma de trabajo. Si tenemos una causa tratable, lo tratamos. Si es que no responde, pasa al grupo idiopático y si es que no tiene causa tratable, es del grupo idiopático de una. Y luego, la pregunta siguiente es si es que es candidato a trasplante o no y si es que está enlistado. Yo sumaría ese acápite después de lo que hemos visto. Si el paciente está enlistado, bueno, analicemos ventilación mecánica, analicemos ECMO, veamos los criterios o los scores que nos podrían validar conectar a nuestro paciente y qué cosas nos dirían que va a andar mal. Si el paciente no es elegible para trasplante, hagámosle una prueba con ventilación mecánica invasiva y conversemos con la familia y veamos cuáles son las expectativas en relación a su patología, ¿ya? Y en verdad yo pondría a hacer un trial de ventilación mecánica invasiva en los menos de los pacientes, ¿ya? Pero como vimos, puede ser que haya algún subgrupo de pacientes que se pueda beneficiar.
Esto es un poco más de lo mismo. Aquí involucra buscar causas tratables, corticoides, buscar infecciones oportunistas. Luego pasamos ya a terapias experimentales que pueden ser con otros inmunosupresores y el trasplante está acá abajo, pero siempre del minuto uno, toda la terapia de soporte en relación a la ventilación, lo que ya les contaba. Entonces, en conclusiones, en general la ventilación mecánica no es beneficiosa en pacientes con EPD, especialmente en aquellos con fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática, ser hombre, tener mayor IMC, disminución de la deambulación y ventilación mecánica se asocian a peores resultados en estos pacientes y que en el caso de que llegáramos a ventilar a nuestros pacientes tiene que ser una estrategia de PIP bajo, ¿ya? De esta estrategia de pulmón en reposo que conversábamos. Y el ECMO es una opción como puente de trasplante en pacientes seleccionados y en pacientes que se trasplantan a corto plazo. Son 2 semanas lo que ellos mostraban. Y no como una medida de rescate en una exacerbación aguda y en pacientes no enlistados. Eso.